Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os traemos un contenido un poco diferente, un contenido un poco más familiar, un poco más cercano. Y es que, como habréis podido leer ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre Noche y Conguita, las dos mascotas, las dos gatas que tenemos en la casa Marsu y que son piezas fundamental de nuestro puzzle familiar. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer este vídeo y como anunciamos por nuestras redes sociales durante estos días, por fin ha llegado el momento. Esperamos que con este vídeo comprendáis un poco mejor cómo funciona la dinámica familiar y por qué queremos tanto a Noche y a Conguita, a nuestras dos gatas que son, como os decía, piezas clave de nuestro puzzle Marsu. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque seguro que os resulta muy interesante, no solamente a todos los amantes de los animales, sino también a nuestros seguidores más cercanos, por así decirlo, porque así nos vais a conocer un poquito mejor. Nos vemos al final del vídeo, cronistas, disfrutadlo. Vamos a comenzar hablando de Noche, ya que es la gata más veterana que tenemos en casa y la mayor de las dos. Además es de la que más información tenemos, ya que lleva con nosotros prácticamente desde que nació, desde muy pequeña. Noche nació un día incierto entre la segunda quincena de junio y la primera de julio del año 2018. Como no sabemos con exactitud la fecha certera de su cumpleaños, decidimos, todos los miembros de la familia, situar su día especial el 1 de julio de todos los años, por lo que hace apenas un mes que celebramos ya su quinto cumpleaños. Como decía, Noche nació alrededor del 1 de julio del 2018, pero no fue hasta el 4 de septiembre de ese año cuando vino con nosotros para Asturias. Y os estaréis preguntando, ¿no es asturiana entonces Noche? La respuesta es que no. La conocimos en nuestro pueblo de vacaciones en Lleón. Un amigo de Paula tenía una gata mayor que había tenido 3 gatitos. Uno de ellos era Noche, los otros 2, su hermano Tigretón y su hermana Dormilona. No sabemos con exactitud cuál de los 3 nació primero, pero tenemos la sospecha de que Noche es la mediana. Su nombre se debe a que era la más despierta de los 3. Con apenas un mes ya sabía cazar y jugar con sus hermanos, sobre todo durante la noche. Su madre nunca se separó de ellos, no les dejaba solos ni un minuto y no le gustaba que los cogiésemos para darles abrazos y mimitos. Por otro lado, pensamos que ninguno de los 3 recién nacidos conocía a su padre, ya que nunca le vimos aparecer por la finca donde vivían. Nosotros íbamos a verles todos los días, con el permiso de los padres del amigo de Paula, que eran los dueños del terreno, y así es como pasaron las semanas. Cuando llegó el momento de marchar del pueblo los primeros días de septiembre, Paula y yo comenzamos a pensar una buena excusa para que nuestros padres nos dejasen adoptarla. Finalmente, tras días de esfuerzo y promesas para convencerles, nos decidimos a traerla a Asturias. Antes de eso, se me olvida deciros que la tuvimos unos días en el patio de la casa de Lleón. La llevábamos al veterinario para que le hiciese unos chequeos y le pusiese su primera vacuna. Y una vez en casa la bañamos, algo que no le hizo mucha gracia, la verdad. Una vez en Asturias establecimos su residencia en el baño pequeño, donde le pusimos su arena, su comedero y su bebedero y una camita, pero a ella no le gustaba estar allí. Prefería dormir con nosotros porque seguramente le asustase una casa tan grande. A la mañana siguiente ese miedo desapareció, comenzó a investigar cada rincón de nuestra casa y en pocos días se hizo la idea de que comenzaba a ser la reina de un nuevo hogar. Otro nombre que decidimos ponerle fue Bastet, que en la antigua mitología egipcia era la guardiana de la casa que casualmente tenía forma de un gato. Pero parece que ella prefería el nombre que desde pequeña había escuchado salir de nuestros labios. Durante los primeros días de estancia en casa no le faltó de nada y con el tiempo se fue acostumbrando a nosotros. Conguita sí que es asturiana. La adoptamos en una de nuestras escapadas de fin de semana a Los Ozcos, en la parte más occidental de Asturias. Allí alquilamos una casa rural para un par de noches, y fue cuando la conocimos. Estaba muy delgada y hambrienta y se encaprichó de nosotros cuando Paula le fue a llevar unos bocartes que nos habían sobrado de la cena. Como estaba sola decidimos preguntarle a un vecino que pasaba por allí si sabía algo de sus dueños, y nos contestó que era una gata callejera, abandonada, pero que entre todos los vecinos del pueblo la cuidaban y le daban de comer de vez en cuando para que cazase los ratones y no se les metiesen en casa. Nosotros decidimos darle una vida mejor, la cogimos y decidimos ponerle nombre, pero teníamos que pensar qué podíamos hacer con ella. Lo primero que se nos ocurrió fue darla en adopción y comenzamos a hacer publicaciones a través de nuestras redes sociales por si alguien la quisiese. Pero al final nada, no tuvimos suerte. Lo segundo que pensamos fue en dejarla en un albergue para gatos, pero entre que lo hicimos y no, ya la habíamos llevado al veterinario y la habíamos metido en casa.
Pasó varias noches con nosotros y nuevamente fue mi hermana quien dijo si podíamos adoptarla. Todos aceptamos, menos Noche. A ella no le gustaba tener que compartir nuestro cariño con una extraña y los primeros días no paraba de gruñir a la intrusa. Con el tiempo se fueron acercando y ahora, a excepción de alguna que otra peleilla tonta, se llevan bastante bien. Conguita comenzó a comer y a comer durante los primeros días, tanto que engordó varios kilos en muy poco tiempo. Alarmados, pensábamos que podía estar embarazada y la llevamos urgentemente a un veterinario. Finalmente todo acabó en un susto y poco a poco va moderando nuevamente su peso. Pensamos que esto pudo suceder porque lleva varios días sin comer y por eso quería asegurar su comida por si la devolvíamos a los ozcos. Poco a poco le hicimos ver que esa dejaba de ser una opción. Otro de los sustos que nos dio Conguita fue cuando la tuvimos que llevar al veterinario e ingresarla por una hinchazón en su pata izquierda y que había dejado de comer. Pensábamos que se podía haber pinchado con algo en la pata y la ingresaron de urgencia. Allí estuvo durante varios días con antibióticos y muchos cuidados. Pensamos que no podría salir de allí, pero fue fuerte y resistió para poder sobrevivir, como seguramente habría hecho ya en alguna otra ocasión, y ahora está perfectamente recuperada. A todo esto, no hemos hablado de la edad de Conguita, pues lo cierto es que no lo sabemos con exactitud. Ella ya era mayor cuando la adoptamos, pero pensamos que no tendría más de un año cuando la encontramos en los ozcos, por lo que debe de andar por su 5º cumpleaños, ya que esto fue en abril de 2020, en plena pandemia. Como no sabemos con exactitud el día en el que nació Conguita, celebramos su cumpleaños alrededor del 28 de abril de cada año, día en el que oficialmente nos decidimos adoptarla. Podemos decir entonces que Noche y Conguita tienen la misma edad. Y bueno, cronistas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de este fin de semana, de este domingo. Toca despedirnos. Recordad que si os ha gustado este nuevo contenido podéis suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones de forma totalmente gratuita por aquí abajo. También podéis dejarnos vuestro comentario y vuestro like. Compartir este vídeo con toda la gente que queráis, vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas y por supuesto seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os estoy dejando por aquí abajo en la pantalla. Nada más, un besito muy fuerte, recordad que publicamos vídeos todos los domingos a las 12 de la mañana, así que nos vemos la semana que viene, cronistas. Hasta entonces.